Gracias por tu presencia, Padre. Gracias por tu Espíritu que está aquí ahora y operando. Abrimos nuestros corazones, recibimos lo que tú tienes. Cumple el propósito con esta reunión. Hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Bendito y alabado seas tú. Bien, amados, gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez. Quiero terminar el estudio sobre el mundo de la profecía. Quedamos con un par de capítulos más para estudiar y Bezrat Hashem, con la ayuda del Eterno, terminaremos eso hoy. Antes de entrar en esa parte, quiero destacar lo que está escrito en Números 11:29. ¿Os acordáis cuando Moshe Rabenu pidió al Eterno que el pueblo, o parte del pueblo, 70 ancianos, compartieran la carga espiritual del pueblo? Y el Eterno tomó del espíritu que estaba sobre Moshe Rabenu y puso sobre 70 ancianos de los hijos de Israel. Y ellos profetizaron. El espíritu de profecía vino sobre ellos. Y había dos personas que no habían venido al Mishkan, al tabernáculo, y ellos estaban apuntados en la lista de los 70. Y a pesar de que no estaban delante de la presencia divina, el Espíritu vino sobre ellos en el campamento. Y vino un hombre a Moshe y contó que Eldad y Medad están profetizando en el campamento, como reprendiendo, digamos, como molesto. Pero Moshe le dijo, dice aquí, ¿tienes celos por mi causa? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Por supuesto, Moshe no dijo ojalá, así lo tradujeron. En el hebreo dice umiyiten, que significa literalmente ¿quién dará? Y es una expresión que aparece en varios lugares de las Escrituras. Es una expresión bien interesante. ¿Quién dará que todo el pueblo del Señor fuera profeta? La respuesta la conocemos. La respuesta es el Mesías. Deuteronomio 18:15 dice, un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, dice Moshe, te levantará el Eterno tu Dios, a él oiréis. Así que el Mesías profetizado, el Mesías prometido, es un profeta como Moisés. Lucas 24:19 dice, Yeshua el Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Yeshua fue profeta. Su ministerio fue profético. Cuando salió de las aguas, vino el Espíritu de Dios sobre él. Y una voz dijo, este es mi Hijo amado. Ese Espíritu es el Espíritu de profecía. También él dijo en la sinagoga que hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Leyendo del libro de Isaías, cuando dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yeshua vino como profeta. Fue la primera parte de su ministerio. Luego entró en el ministerio de sacerdote y luego vendrá como rey. Empezando como profeta, su misión era profético, su movimiento era profético, sus discípulos eran proféticos. Cuando Yeshua habla con sus discípulos en Mateo 5, versículo 11 y 12, dice, dichosos, me gusta más que bienaventurados, dichosos seréis cuando os insulten y persigan, y digan todo género de mal contra vosotros falsamente, por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vemos que Yeshua inculca en sus discípulos la idea de que son como los profetas. Ellos tienen que sufrir la persecución igual que los antiguos profetas. Regocijaos cuando sufrís de esta forma, por causa de mí, porque yo soy profeta,
y lo que yo proclamo es profético, y el movimiento que surge conmigo es la continuación de la línea profética dentro de Israel. Yeshua vino como la continuación de la línea profética de Israel. Por eso vino Juan el Bautista con el espíritu del profeta Elías. Y el movimiento que surgió a partir de la venida de Yeshua es un movimiento profético. El movimiento mesiánico, el movimiento del Mesías, es un movimiento profético. El día que falte el espíritu de profecía de los seguidores del Mesías, ya perdió su fuerza. Ya perdió su derecho de existencia. El día que falte el espíritu de profecía en los llamados discípulos de Yeshua, ya no son discípulos de Yeshua. Por eso, Mateo 16 narra como Yeshua pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo? Vamos a leer Mateo 16, 15 al 18. Y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua respondiendo le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi congregación, y las puertas del Hades o del Sheol no prevalecerán contra ella. ¿Por qué dijo hijo de Jonás? Un poco antes él había dicho que a esta generación no se dará otra señal que la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esa es la señal, que el Hijo del Hombre tiene que estar dentro de la tierra durante 3 días y 3 noches. La muerte y resurrección del Mesías es la señal de Jonás. Y ahora Simón es llamado hijo de Jonás. Y él tiene una revelación del Mesías, que Yeshua es el Mesías prometido de Dios. Él es el Hijo de Dios, que significa Mesías. Para la mente de la época, la palabra Hijo de Dios significa Mesías, el Rey designado por Dios para dirigir el pueblo de Israel, el Rey prometido como hijo de David. Hijo de Jonás tiene que ver con la muerte y resurrección. Pedro tuvo una revelación de quién era Yeshua, y Yeshua dice: sobre esto edificaré mi congregación. La congregación de Yeshua está edificada sobre la revelación. Escucha esto. La congregación de Yeshua está edificada sobre la revelación. Es decir, el espíritu profético es la base de la congregación de Yeshua. Tiene que haber revelación en cada uno para poder pertenecer a esa congregación. Si no hay revelación, no hay congregación. Si no hay revelación de quién es Yeshua en relación con Jonás, no puede haber una congregación mesiánica. Solamente los que tuvieron la revelación por parte del Padre Celestial de la muerte y resurrección de Yeshua pueden ser parte de este movimiento. Porque este movimiento es un movimiento profético. Y solamente los que tienen revelación son parte de este movimiento. Mateo 23, 29 al 37. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís: si nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido los cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos de que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. ¿Ves? ¿Con quién se identificaban este grupo de fariseos?
Se identificaban con aquellos ancestros que asesinaron a los profetas. ¿Con quién se identificaba Yeshua y sus discípulos? Con los profetas. No con los que asesinaron a los profetas, sino con los mismos profetas, como Yeshua repite varias veces. Llenad pues la medida de la culpa de vuestros padres, serpientes, cámara de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio del infierno? Por tanto, mirad, yo os envío profetas. Yeshua dijo que él iba a enviar profetas a este grupo de fariseos. Os enviaré profetas sabios y escribas, y de ellos algunos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Esto está narrado en el segundo libro de Crónicas, que es el último libro del Tanaj hebreo. Este asesinato de Zacarías, hijo de Berequías. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí Yeshua no está hablando a todos los judíos, por supuesto. Está hablando de un grupo de judíos que se unieron espiritualmente a la Gran Babilonia. Un grupo de judíos que espiritualmente representan y expresan el espíritu de la Gran Babilonia, la gran ramera, que empezó a moverse desde Abel, desde Abel fue asesinado por la gran ramera, que es un espíritu, es un sistema religioso, que es la madre de las rameras de la tierra, de las falsas religiones, que empezó a trabajar en el hermano de Abel, de Caín, y esa ramera es lo contrario de la congregación del Mesías. Las escrituras hablan de dos mujeres, la ramera y la novia. Esta es la ramera, la que mata a la novia, la que mata a los profetas, la que odia al espíritu de profecía, al espíritu de santidad. El espíritu de la Gran Babilonia odia al espíritu de los profetas. Y las personas que son gobernadas por este espíritu de Gran Babilonia son los que persiguen a los verdaderos profetas y los hijos de Dios. Hechos 3, 22 al 26. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta, como yo, de entre vuestros hermanos. A él prestaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Está hablando de Yeshua. Y asimismo todos los profetas que han hablado de este Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas. Toma nota de lo que dice Pedro aquí. Versículo 25 posiblemente. Vosotros sois hijos de los profetas. No dice vosotros sois hijos de los que mataron a los profetas. ¿Ves la identidad diferente? Pedro está ahora predicando a un grupo de judíos que él identifica como hijos de los profetas, no hijos de los que mataron a los profetas. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham: Abraham fue uno de los profetas, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades.
Más adelante en Hechos 7, cuando Esteban está a punto de morir, él está delante de estos hijos de Babilonia, los hijos de los que mataron a los profetas, los que están llenos del espíritu contrario a la profecía, el espíritu que resiste al espíritu de santidad de Dios. Y Esteban está hablando de forma profética y dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. ¿Quiénes mataron a Yeshua? Los hijos de la gran Babilonia, tanto judíos como gentiles, los que odian el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, los que odian el espíritu de profecía, los que resisten al Espíritu de Dios. El ángel que mostró a Juan la gran revelación del libro de Revelación, al final, versículo 9 del capítulo 22, cuando Juan quería inclinarse ante el ángel, dice: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo. El ángel dice a Juan: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Entonces, el movimiento del Mesías es un movimiento de profetas. El ángel llama a los hermanos de Juan profetas. El testimonio de Yeshua es el espíritu de profecía. También dice el mismo ángel en un texto muy cerca a este, en el libro de Revelación. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Si tienes revelación y testimonio en tu corazón, sabiendo que Yeshua murió por los pecados de Israel y del mundo, murió por tus pecados, fue resucitado al tercer día, fue elevado hasta el lugar más alto, por encima de todas las cosas creadas, fue ungido con óleo eterno y va a ser enviado otra vez a la tierra. Si tú sabes esto en tu corazón, si tienes revelación de quién es Yeshua, eres parte del equipo de los profetas. Eres parte de los hermanos de Juan, que el ángel llamó profetas. Como Moshe estaba diciendo: mi dieten, ¿quién dará que todo el pueblo del Señor fuera profeta? Que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos. Es imposible saber que Yeshua murió por mis pecados y fue resucitado al tercer día y está sentado en los lugares celestiales sin el espíritu de profecía. Es imposible entender quién es Él sin el espíritu de profecía. Y es imposible, si tú sabes quién es Él, si tú sabes en tu corazón quién es Él y tienes testimonio en tu corazón, es imposible que no seas profeta. Eres parte del movimiento profético, el movimiento del Mesías, que tiene el espíritu del Mesías, el espíritu de Hashem, y por eso el mundo te odia. Por eso el espíritu religioso babilónico te odia. Por eso el espíritu de Satanás, que opera en las personas religiosas de forma negativa, te resiste, te odia, quiere destruirte, quiere matarte, y te van a perseguir, porque tú tienes luz y ellos tienen mezclas. Así que ánimo, eres parte de los profetas, eres parte del movimiento del Mesías que es profético, eres parte del mismo Mesías que es el profeta de Dios. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1 en adelante, porque aquí está la revelación de lo más íntimo de Dios, el gran secreto, el gran testimonio secreto es muy cerca, que ha estado oculto en Dios durante siglos, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas.
Los apóstoles fueron los primeros en ver a Yeshua resucitado, y ellos comieron y bebieron con él después de la resurrección. Fueron testigos de la resurrección de Yeshua. El secreto de Dios ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas. Los apóstoles pudieron palpar con sus manos la resurrección de Yeshua. Los profetas tienen revelación de estas verdades, aunque no lo hayan tocado con las manos. Este es el fundamento de los apóstoles y profetas, que saben que Yeshua ha sido resucitado. Saben que Yeshua está vivo. Han tenido un encuentro con el resucitado. Tienen testimonio en el corazón de que Él está vivo y va a volver a la tierra. Tienen testimonio en sus corazones que son hijos de Dios. Ellos son los hermanos los profetas. Ellos son los hijos de los profetas de antaño. Ellos son la continuación del movimiento profético dentro de Israel, empezando por Abraham y todos sus hijos. Entonces, hablando del mundo de la profecía, llegamos a lo más íntimo, que es el arca del testimonio, y encima del arca están los dos ángeles, los dos querubines, y ellos adoran a Dios. Y esta es la manifestación de la intimidad de Dios. Toma nota que los ángeles se inclinan ante Dios en el lugar santísimo y forman un triángulo. Entre ellos hay como un triángulo. Son como pájaros. Y este triángulo es muy importante para nosotros. Entender que arriba, en la parte de arriba del triángulo, está la unidad perfecta. Y abajo hay separación. Esta imagen puede ilustrar muchas cosas. Arriba somos uno, abajo somos dos, hombre y mujer. Aquí abajo en la tierra, en el cuerpo, somos diferentes. En nuestras almas corporales somos diferentes. Pero en el espíritu, y específicamente en el Mesías, no hay hombre y mujer, todos somos uno. Abajo somos judío y gentil. Arriba, en el Mesías, somos hijos de Dios. Este triángulo es muy importante porque revela muchas verdades. Y Pablo expresa la revelación de esta palabra de sabiduría en Efesios capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, los primeros versículos. Es una revelación basada sobre esta imagen del propiciatorio, el lugar donde está el arca, encima del arca, donde el Eterno se manifiesta con luz entre los dos querubines en la adoración de estos dos ángeles que están en constante adoración, unidad. En la unidad está la presencia divina. Por eso Yeshua dice, cuando ores, perdona. Si tú estás orando y no estás perdonando, el Eterno no escucha tus oraciones. Para poder recibir respuesta de la oración, tienes que estar unido con los que son hijos de Dios. Y no puedes estar odiando a nadie. Tienes que perdonar a todo aquel que te haya ofendido. Las disensiones impiden la intervención divina. Muchas verdades podemos aprender de esta imagen. Podemos también ver que estos dos querubines representan dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil. En el Mesías se unen, los dos se inclinan ante el Eterno, y en el Mesías son uno. En la tierra son diferentes, en el cielo son exactamente iguales, hijos de Dios. Bendito sea Hashem. La Torah lo expresa en diferentes textos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Ahora vamos a leer Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol del Mesías, Yeshua, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en el Mesías, Yeshua. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales en el Mesías. Ahora estamos en el lugar santísimo en el cielo. Estamos ahora mirando el arca. El arca es el Mesías. Dentro de él está todo. Están las tablas de piedra, está el maná y está la vara de Aarón. Estas cosas representan las riquezas celestiales. Dice aquí que el Dios de Yeshua nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, en el Mesías. Es un hecho, ya lo tienes, ya lo tenemos. Por eso bendecimos al Dios de Yeshua, porque ya nos dio toda bendición. Y está ahí, reservada. Está en el arca. Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Dios nos escogió en el Mesías, para ser santos y sin mancha. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Yeshua el Mesías, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre. La palabra redención significa que hemos sido comprados libres de la esclavitud. La palabra redención tiene que ver con liberación de esclavitud mediante un pago. Entonces, Él nos ha redimido mediante su sangre. Cuando se habla de la sangre, muchas veces es en plan general. Es decir, representa toda la obra del sufrimiento y muerte de Yeshua. Cuando fue colgado, murió, derramó su sangre. Entonces, ese pago, ese precio de la crucifixión, colgamiento sobre madera, sobre madero, que es la maldición, es el pago que Dios puso para comprarnos libres de la esclavitud de pecado, de la esclavitud del miedo, de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de las influencias del mundo, etc. La redención mediante su sangre implica que Dios pagó el precio para liberarnos de toda esclavitud. Dice, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Aquí estamos hablando del arca, del testimonio, que es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Dios nos ha dado las riquezas celestiales en Yeshua, en el Mesías, toda bendición, y Él nos está dando a conocer estas riquezas a través de esta sabiduría y este discernimiento. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad. No solamente la riqueza que tenemos en el Mesías, sino también su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Nos revela, según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en el Mesías. Reunir todas las cosas en el Mesías. Aquí vemos otra vez la imagen de los dos querubines que se unen arriba en adoración, inclinándose ante el Creador. En el Mesías todas las cosas se reúnen, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en el Mesías, seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes son los que primero esperaron en el Mesías?
Los judíos. Los que vivían antes de la venida de Yeshua. Los primeros en esperar en el Mesías fueron los que escucharon el anuncio del que iba a venir. Incluso Adán, cuando Dios habló a Javá que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, ya Dios anunció la venida del Mesías, que iba a nacer por mujer, el simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Entonces había gente que esperaba al Mesías desde Adán. Las buenas nuevas fueron anunciadas desde el principio. Dios prometió a un redentor para el mundo. Y todos los que esperaban en el Mesías antes, especialmente el pueblo judío, Abraham, Isaac, Jacob, David y los profetas, todos esperaban al Mesías. Dice aquí que los primeros que esperaban en el Mesías fueron para alabanza de su gloria. Los judíos fueron predestinados, escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Dios, para recibir al Mesías. La carta a los Hebreos, capítulo 9, 15, como paréntesis, dice 9:15, Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron o que se cometen bajo el primer pacto, porque cuando se escribió esta carta el templo todavía estaba de pie y el primer pacto todavía está de pie. Los pactos no se quiebran, así que los traductores añadieron cometieron aquí, pero hay que tener cuidado con esa palabra porque no está en el original. La redención de las transgresiones bajo el primer pacto. Hasta hoy. Los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Voy a repetir esto. Yeshua es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es decir, los que han pecado estando bajo el primer pacto, es decir, como judíos, los que han pecado como judíos, que Dios ha llamado, ellos van a recibir la herencia eterna, porque Yeshua murió para la redención, liberación de las transgresiones que se cometieron y que se cometen bajo el primer pacto. Yeshua murió por los que pecan siendo judíos, siendo parte del primer pacto. Yeshua murió para redimir a los judíos, para que ellos tengan la herencia eterna. Así está escrito aquí. Entonces, todos los que pecaron antes de venir Yeshua, los judíos que esperaban el perdón de sus pecados, a través de la muerte de Yeshua, Dios los perdonó. Lo mismo, después de venir Yeshua, es lo mismo. Volviendo a Efesios, entonces vimos que todas estas cosas que dice al principio en el capítulo 1, se refiere a los judíos, desde el versículo 3 en adelante. Él ha bendecido a los judíos con toda bendición espiritual en los lugares en el Mesías. Él escogió a los judíos antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Los predestinó para adopción como hijos, mediante Yeshua. Y en el Mesías, Yeshua, los judíos tienen redención, mediante su sangre. Los judíos tienen el perdón de los pecados, y los judíos han recibido la revelación de la voluntad de Dios, que Él va a reunir en el Mesías todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Los judíos han sido predestinados, según el que obra las cosas según su voluntad. Y ellos son para la alabanza de la gloria de Dios. Hasta el versículo 12, habla de los judíos. Versículo 13, en Él también vosotros, ahora
se habla de los no judíos. En él también vosotros, los gentiles, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces aquí dice que también los gentiles, después de recibir el evangelio de la salvación, las buenas nuevas de salvación, después de haber creído, fueron sellados en el Mesías con el Espíritu Santo, con el Espíritu profético. Los gentiles recibieron el Espíritu que estaba sobre Abraham, el Espíritu que estaba sobre Isaac, sobre Jacob, el Espíritu que estaba sobre el rey David, el profeta Samuel, el profeta Elías, el Espíritu que vino sobre Yeshua, el mismo Espíritu de siempre. Los gentiles recibieron el mismo Espíritu. Después de la resurrección de Yeshua, se abrieron las puertas para que los gentiles pudieran recibir el mismo Espíritu que habían recibido los judíos, el mismo Espíritu de los profetas antiguos, y fueron sellados en el Mesías con el Espíritu Santo, con el Espíritu de profecía, sellados, que es una garantía de la herencia, es una garantía de la resurrección, para que el cuerpo un día va a salir de la tumba o ser transformado en el momento del regreso del Mesías. Los gentiles también han sido sellados, no solamente los judíos. Aquí vemos la imagen de los dos querubines. No solamente un querubín, hay dos que se unen. Abajo son diferentes, el triángulo, arriba son uno. En el Mesías no hay diferencia entre judíos y gentiles, porque hay un nuevo nacimiento. Versículo 15. Por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Yeshua que hay entre vosotros, y de vuestro amor por todos los santos. ¿Ves aquí también la unidad entre hermanos? Vuestro amor por todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, toma nota que nosotros oramos al Dios de Yeshua. Nosotros adoramos al Dios de Yeshua. Nosotros servimos al Dios de Yeshua, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Ahora Pablo está pidiendo más espíritu, más revelación, más espíritu profético, espíritu de sabiduría y de revelación, en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Estas son palabras tremendas. Hay tres cosas aquí. Pablo está pidiendo por los santos gentiles, los que ya nacieron de nuevo, que ya tienen el sello del Espíritu, que sus ojos espirituales sean iluminados, para que sepan tres cosas. La esperanza, es decir, ¿qué es lo que os espera en el futuro? Quiero que el Eterno abra vuestros ojos espirituales para que veáis cuál es la esperanza, qué os espera en el futuro. Segundo, las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay una gloria de una herencia en los santos. Pablo está pidiendo, Padre de Yeshua, abre los ojos de los gentiles nacidos de nuevo para que vean la gloria de la herencia que tienen. ¿Qué es la herencia? Yo creo que mirando desde el punto de vista del Tanaj, de los escritos hebreos antiguos, de la Torá, la herencia es una
parte en la tierra prometida. La herencia es una área de terreno en la tierra de Israel, que los hijos de Israel recibieron cuando entraron. Recibieron la tierra por herencia. Entonces, yo creo que aquí se habla de una porción en el mundo venidero. Cada porción, cada área tiene una gloria. Yo tengo una herencia. Es como si fuera un terreno. Hablando de cosas materiales, aplicándolas a cosas celestiales, que no es fácil. La herencia que yo tengo tiene una gloria muy rica. Y Pablo está pidiendo a los que el Dios de Yeshua abra los ojos de los gentiles para que vean la gloria de esa herencia. La tercera cosa que está pidiendo es que vean la extraordinaria grandeza de su poder. Aquí hay 3 palabras que hablan de fuerza, de poder. Extraordinaria grandeza de su poder. Aquí se está hablando del poder tremendísimo de la resurrección de Yeshua. Pablo está pidiendo que los ojos de los gentiles nacidos de nuevo vean el poder de la resurrección en ellos, para con ellos. Está diciendo aquí cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y ese poder es el mismo que resucitó a Yeshua de los muertos. Como él dice aquí, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. 3 veces otra vez, 3 palabras. Eficacia, fuerza, poder. No es suficiente con una sola palabra para hablar de ese poder de resurrección. Y ese poder está operando ahora mismo aquí, en mí y en ti, ahora mismo. Y yo tengo la oración de Pablo para que nuestros ojos espirituales se abran, para que veamos este poder que opera en nosotros ahora, que es el mismo que operó en Yeshua cuando lo resucitó. Vamos a leer. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en el Mesías cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y todo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Tremendas palabras, tremendas palabras. Necesitamos meditar mucho sobre este texto. Necesitamos orar lo mismo, pedir el espíritu de sabiduría y de revelación para ver estas cosas, las que tenemos ya en el Mesías. Tenemos que ver la esperanza, tenemos que ver la gloria, tenemos que ver el poder que obra en nosotros, el poder para con nosotros, que es el mismo poder que operó cuando no solamente hizo vivo el cuerpo muerto de Yeshua, sino también le exaltó por encima de todo lo creado, muy por encima de todos los demonios y ángeles de Dios, muy por encima de los querubines, de los serafines, de los ángeles más poderosos del cielo, muy por encima de todas las cosas creadas, todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, todo lo sometió bajo sus pies. El poder que operó en Yeshua para posicionarlo en esa posición celestial está operando en mí ahora y en ti ahora. En los discípulos de Yeshua, en los que tienen el espíritu de profecía. Necesitamos el espíritu de revelación para ver y para operar en estas realidades. Porque lo que tú ves, lo recibes. Si no lo ves, no puedes operar ahí. Por eso es muy importante que se abran los ojos. Cosas que ojos no han visto,
ni oídos han oído. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y eso viene por la revelación, por palabra de sabiduría y palabra de ciencia, que es la manifestación del Mesías en la congregación. Por eso están los dos querubines que representan la congregación. La congregación ha sido elevada con el Mesías, dentro del Mesías, a esos lugares celestiales. La congregación del Mesías está en el cielo. Es una congregación celestial, no terrenal. Se manifiesta en lo terrenal, pero su ubicación es celestial. El fluir viene de arriba para abajo. Aunque nosotros hayamos entrado en el tabernáculo celestial, en esta enseñanza, desde abajo para arriba, desde el atrio, el altar, la pila, los velos de las tres puertas, lugar santo, luego lugar santísimo. Desde Dios es al revés. Tanto en la Torá como en 1 Corintios se presenta desde dentro para afuera. La Torá empieza con el arca y termina con el altar. Pablo empieza con la palabra de sabiduría y conocimiento. Termina con las lenguas y la interpretación. Se empieza desde arriba, se termina abajo. Se empieza desde dentro, termina para afuera. Nosotros estamos en el cielo, operamos en la tierra. Yeshua está en los cielos, opera en la tierra. Nuestro mundo de enfoque es lo invisible para los ojos físicos. Pero cuando tengamos la visión celestial, todo lo que vemos en el Espíritu lo transmitimos en la tierra. Yo estoy ahora mismo sentado con Yeshua en los cielos. Tú ahora mismo has sido resucitado con Él. Tu ubicación, tu posición espiritual no es terrenal, es celestial. Capítulo 2 sigue explicando estas cosas. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí habla de la resurrección, de nuestro interior, la nueva creación. Hemos recibido la vida de Yeshua y hemos nacido de nuevo. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, los judíos, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, los judíos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, los gentiles. El hombre, hijo de Adán, es un hijo de ira. ¿Por qué? Porque su cuerpo está contaminado por pecado. Tiene deseos malos dentro de él. Por eso es hijo de ira por naturaleza. Solamente el que nace de nuevo deja de ser hijo de ira. En el nuevo nacimiento hay una nueva creación y esa nueva creación es justa y santa. No tiene pecado. En la nueva creación somos hijos de Dios, amados, aceptados, totalmente santos y justos. Es la herencia que tenemos en la resurrección de Yeshua. Pero en la vieja naturaleza, que todavía está en nuestro cuerpo, éramos y somos en esa área hijos de ira, lo mismo que los demás, tanto judíos como gentiles. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con el Mesías, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en el Mesías Yeshua. Aprende este versículo, Efesios 2:6. Identifícate con el nuevo hombre
Identifícate con tu nueva posición. Identifícate con el Mesías Yeshua. No vivas conforme al viejo hombre. No vivas como hijo de ira. Identifícate con lo que eres. Sé lo que eres en el Mesías. Con Él nos resucitó. Con Él nos sentó en los lugares celestiales. En el Mesías Yeshua. ¿Dónde está Yeshua? En lo más alto en el cielo. ¿Dónde estoy yo? En Él. Yo estoy sentado con Él. En los cielos. Esa es mi posición espiritual. Sigue diciendo, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, no se ve ahora en este siglo, esta realidad espiritual. No se manifiesta mucho. Es una realidad, pero no se ve. Es una cosa escondida. Pero Dios lo va a manifestar con toda su gloria y toda su potencia. Cuando Yeshua sea revelado, nosotros seremos revelados con Él, en gloria. Dice, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia habéis sido salvados. Todo es para mostrar su gracia. Todo es para que su gracia sea glorificada. Dios hace todo esto para que su gracia sea exaltada y glorificada. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías, Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías. Aquí se refiere a la muerte y resurrección, por un lado, que Yeshua murió tanto por judíos que por gentiles. También se está refiriendo al gran día de Yom Kippur, el día de la expiación, Levítico 16, cuando el sumo sacerdote entró con la sangre de toros y machos cabríos al lugar santísimo, en el tabernáculo, en el templo, y salpicó una vez sobre el arca, sobre el propiciatorio, donde están los dos querubines, y 7 veces en la tierra, y preparó un camino de sangre por el cual tanto judíos como no judíos pueden acercarse a Dios, espiritualmente hablando. Y esa sangre purifica, esa sangre expía, es decir, repara los errores, repara las grietas causadas por el pecado del hombre. La sangre es la propiciación, capará en hebreo, la reparación del daño causado por el pecado del hombre. Y a través de esa sangre, el hombre puede acercarse a Dios. Hay un camino nuevo a través de la sangre de Yeshua para acercarse a la intimidad de intimidades en el lugar santísimo delante de Dios. Bendito sea Hashem. Entonces, por la sangre, por el sacrificio, hablando de su muerte expiatorio, y también cuando Él presentó la sangre en el cielo, a través de esa sangre tenemos acceso a Dios. En otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, acercados a Dios, al lugar santísimo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación,
Eso está en la tierra. La pared está en la tierra. La Torá hace separación entre el judío y el no judío. Es una separación hecha por Dios. El judío tiene sus mandamientos, el no judío tiene sus mandamientos. El judío está separado de los gentiles. Los gentiles no pueden unirse con los judíos sin convertirse en judíos. No se puede mezclar. Tiene que haber una separación. Dios la quiere. A través de la Torá, Dios separa al pueblo judío del resto de las naciones. Aquí abajo hay separación. Dios la quiere. Y dice aquí que Yeshua derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad entre judíos y gentiles. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es decir, en la nueva creación no está la ley, no está la Torá. La Torá fue dada para el primer hombre, no el segundo. La Torá fue dada para el pecador, no para el justo. La Torá hace separación entre pueblos. La nueva creación está por encima de la Torá. La nueva creación está en el cielo. La Torá está en la tierra. Aquí tenemos el triángulo. Arriba hay unidad, abajo hay separación. Aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Ahí está el triángulo. Los dos abajo, el uno arriba. El nuevo hombre está en el cielo, no en la tierra. Estableciendo así la paz. Aquí están los dos querubines inclinándose a Dios con la cabeza uno cerca del otro. En la unidad, en la adoración en el Mesías hay unidad celestial. Pero los pies están bien separados de los querubines. Las cabezas están unidas, los pies separados. Entonces hay una nueva creación, un nuevo hombre celestial, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz del madero, habiendo dado muerte en ella a la enemistad entre judíos y no judíos. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Paz con Dios a los gentiles que estaban lejos y paz con Dios para los judíos que estaban cerca pero no dentro. Escucha esto. Los gentiles estaban lejos, los judíos estaban cerca, pero nadie estaba dentro. Y ahora vemos quién puede entrar dentro. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en el mismo Espíritu. Aquí estamos hablando de los profetas otra vez. Solo los que tienen el Espíritu tienen acceso al Padre. Así que ya no sois extraños ni extranjeros. Es decir, con el Padre celestial, ahora en el Mesías, ya no estáis ni lejos, ni sois extranjeros, ni extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Eso está en el cielo, no en la tierra. Esta realidad es celestial, no terrenal todavía. Cuando Yeshua regrese, los cuerpos terrenales serán transformados como cuerpos diferentes, como el cuerpo de resurrección de él, donde no va a haber hombre ni mujer. Seremos como los ángeles. Pero ahora mismo todavía no estamos en esa posición en la tierra. Estamos en dos mundos. Estamos en el cielo y estamos en la tierra. Nuestra identidad mesiánica es celestial. Nuestra identidad corporal es con el pueblo donde estamos viviendo. Pero en el cielo somos uno. Somos conciudadanos de los santos. Somos ciudadanos celestiales. Y sois de la familia de Dios.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Este fundamento es la resurrección de Yeshua. La revelación de quién es Yeshua, la que tenía Pedro, hijo de Jonás, muerte, resurrección, el Mesías de Dios, el Hijo de Dios. Esta revelación, esta proclamación y esta persona que tiene esta revelación, sobre esta roca edificaré mi congregación. Vosotros habéis sido edificados sobre este fundamento de revelación que tuvieron los apóstoles y los profetas, siendo el Mesías Yeshua mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo. Aquí habla de un edificio que es un templo. El edificio es un templo. Se habla de la congregación del Mesías como cuerpo. Yeshua es la cabeza y su cuerpo es la congregación. Se habla de la congregación de Yeshua como edificio, entonces se refiere a un templo celestial. Y otras también parábolas que hablan de la congregación. Bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos hablando de cosas celestiales, en quien también vosotros, gentiles, sois juntamente con los judíos, edificados para morada de Dios en el Espíritu. La unidad entre hermanos es la condición para la presencia divina. La unidad entre hermanos es la condición para la presencia divina. Por esta causa yo, Pablo, prisionero del Mesías Yeshua, por amor a vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Está refiriéndose al capítulo 1 y el capítulo 2. Este es el misterio que fue revelado a Pablo como apóstol y profeta, que él explicó en el capítulo 1 de Efesios y capítulo 2 de Efesios, lo que hemos estado leyendo hasta ahora. Y dice, habéis entendido, habéis oído de la gracia que yo he recibido, que yo he tenido esta revelación y la he explicado con pocas palabras en Efesios capítulo 1 y 2. Este misterio me fue dado la revelación y puedo dar a conocer el misterio a vosotros los gentiles, tal como antes os escribí brevemente. Versículo 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio del Mesías. Esta es palabra de sabiduría. Lo que estamos leyendo en Efesios capítulo 1 y capítulo 2 es palabra de sabiduría. Lo que se revela en 1 Corintios 12, donde se habla de las manifestaciones del Espíritu. La palabra de sabiduría, en su máximo nivel de expresión, es la revelación de Yeshua, el Mesías, resucitado, gobernando desde el cielo, y en él están los nuevos nacidos, judíos y gentiles en unidad perfecta. Esta es la revelación. Esta es palabra de sabiduría. Y esto se da por revelación. Y este es el misterio. Este es el testimonio y el misterio, que antes estaba muy escondido. Versículo 5. En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Aquí vemos los dos querubines, judíos y gentiles, participando igualmente de la promesa del Mesías Yeshua, mediante las buenas nuevas, el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido,
según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas del Mesías. Inescrutables riquezas. No hay fin en estas riquezas del Mesías, y eso hay que anunciar a los gentiles. Y yo, que soy el menos del más pequeño de todos los santos, yo recibí esta gracia de anunciar a los gentiles estas inescrutables riquezas del Mesías y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la congregación a los principados y potestades en las regiones celestes. Tremenda cosa. La infinita sabiduría de Dios va a ser conocida por medio de la congregación a los principados y potestades en las regiones celestiales. O sea, la congregación es la que va a mostrar a los seres angelicales, tanto de la parte de la luz como de las tinieblas, cómo es la sabiduría de Dios. Entonces, la congregación no lo muestra desde abajo para arriba. La congregación lo muestra desde arriba para abajo. La congregación está en el cielo, y desde el cielo se manifiesta la infinita sabiduría de Dios a los poderes y principados y potestades en los lugares celestiales, porque la congregación del Mesías está por encima del cielo. La congregación del Mesías está por encima del cielo, está por encima de los cielos. ¿Por qué? Porque Yeshua fue elevado muy por encima de todos los cielos, y la congregación está en él. La congregación es el cuerpo del Mesías. Por lo tanto, todo fue puesto bajo los pies del Mesías. Los pies son la congregación del Mesías. Los principados y potestades, los demonios y Satanás están debajo de los pies de Yeshua. Los pies de Yeshua son miembros de la congregación. Él es la cabeza. El cuerpo son las personas que han nacido de nuevo. Y esas personas están muy por encima de toda potestad en los aires. Satanás está debajo de nuestros pies. Nosotros estamos en el cielo. Nosotros estamos por encima del cielo. Y desde allí Dios muestra a los principados y potestades angelicales y demonios su infinita sabiduría. Estas son cosas que hacen que nuestros pensamientos alucinan. Salimos fuera de lo común. Estamos tocando dimensiones tremendas, pero son realidades espirituales. Por eso necesitamos el espíritu de revelación para entender y actuar y vivir conforme a estas verdades, que ya es una realidad. Así que la infinita sabiduría de Dios ahora va a ser conocida por medio de la congregación a los principados y potestades, los demonios, Satanás y sus ángeles, en las regiones celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en el Mesías Yeshua, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, aquí se habla palabra de sabiduría en un resumen muy compacto de las realidades celestiales en el Mesías que tenemos a través de la resurrección y todo lo que sucedió después con Él. Bendito sea Hashem por estas cosas. Esta es nuestra identidad. Este lugar santísimo es mi morada, tu morada. Nosotros estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Yo ahora mismo
Estoy sentado con Yeshua en esa posición. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales, en el Mesías Yeshua. Capítulo 1 dice, muy por encima, versículo 21, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bendito sea Hashem por estas verdades, por esta revelación, por esta realidad, por el Mesías resucitado, por las consecuencias de su muerte y resurrección, y las consecuencias de esta revelación en mi vida, y las consecuencias de esta revelación en tu vida. Y ahora pedimos que el Padre de Yeshua, el Dios de Yeshua, el Padre de gloria, revele a sus hijos que están escuchando este mensaje, estas verdades, estas realidades, para que podamos vivir en victoria y para que la gloria de Hashem pueda ser manifestada a través de su congregación y su sabiduría pueda ser proclamada y revelada a los mundos celestiales, desde arriba para abajo, que podamos tomar control en los lugares de los aires, sobre ciudades, países, continentes, ejercer nuestra autoridad como congregación del Mesías, someter las desobediencias en nuestras propias vidas y en la sociedad que nos rodea, tomar control sobre todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios en nuestras vidas, en nuestros cuerpos, expulsar todo dominio y poder y fuerza maligna que se resiste al reino de Dios. Padre, yo pido que este fluir del Espíritu, este espíritu profético, este espíritu de profecía venga sobre todos nosotros ahora. Que la realidad del Mesías pueda ser manifestada en los que ponen su confianza en su obra. Los que confían en lo que tú has hecho en Yeshua, en su sangre y su resurrección. Padre, derrama tu espíritu. Quiebra toda fuerza del mal. Toma control sobre áreas indomables hasta hoy. Permite que la realidad del Mesías inunda nuestras vidas y que la vida en el Espíritu nos guíe en todo momento, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Gracias por el movimiento de los profetas. Gracias por el movimiento de los perseguidos, los que no tienen temor de entregar sus cuerpos en sacrificio, los que no tienen temor de los hombres, los que no tienen temor del sufrimiento, los que no tienen temor del vituperio, los que no tienen temor de perder todo para ganar todo. El que pierde su vida en este mundo, la ganará. El que quiere guardar su vida, la perderá. El que pierde su vida por mi causa, la hallará. Bendito sea tu nombre por estos soldados en el ejército que va a conquistar el mundo entero, y el reino será de ellos, y gobernarán por los siglos de los siglos, y su gloria no tendrá fin. Bendito sea tu nombre. Amén, amén.